nuevamente con ustedes y con los nuevos grupos que nos han acompañado en el transcurso de la semana mientras llega su profesora titular. Como vamos a ver en el siguiente video, vamos a destacar cómo hay un par de elementos tecnológicos que se desarrollaron a principios del siglo XIX, sin cuyo concurso hoy sería imposible pensar la vida en la sociedad actual. Motores y generadores. Aplicaciones directas de los principios de la electricidad y el magnetismo. Literalmente se puede decir que mueven el mundo. Y aparte de estos motores y generadores como un subproducto, una aplicación, los primeros sistemas electromagnéticos de telecomunicación cuya evolución llegará a convertirse en esta maravilla de la tecnología gracias a la cual nos estamos comunicando, que por alguna de esas razones curiosas nunca han acabado de inventar y hoy nos ocasionaron algunos problemas tecnológicos que ya una vez superados pues nos permiten iniciar esta charla. Bueno, vamos primero entonces con este pequeño video y después haremos las anotaciones correspondientes, siempre estando muy atento a todas las inquietudes que a ustedes se les presenten. A continuación vamos a estudiar algunas de las formas en las que el electromagnetismo afecta nuestra vida, se convierte en parte de nuestra cotidianidad de una manera más directa, de una manera más tangible, por medio de dos presencias fundamentales, que es digamos, la presencia de la electricidad, la presencia de la energía eléctrica manifestada en términos fundamentalmente de luz y de comunicación, y la generación de esa energía eléctrica que con mucha frecuencia es causa de grandes preocupaciones, que es, digamos, uno de los grandes motores de la sociedad y de las más contundentes decisiones políticas. Habíamos visto en una charla anterior cómo Faraday utilizó una construcción muy intuitiva para tratar de dar cuenta de las interacciones electromagnéticas. En primer lugar, Faraday acude a su capacidad de visualización de los fenómenos para hacer una construcción que se llaman las líneas de campos de fuerza. Tenemos un imán y sabemos que este imán típicamente va a interactuar con otro imán, y entonces si utilizamos lo que llamaríamos un imán de prueba, una brújula diminuta, que para el efecto, por ejemplo, podrían ser limaduras de hierro. Si yo esparzo limaduras de hierro sobre un papel debajo del cual está este imán, entonces estas limaduras de hierro van a empezar a describir una configuración parecida a esta. Que tiene una connotación adicional. Si en cada punto esa limadura en realidad fuera una brújula diminuta, con un sur y un norte bien definido, entonces estas líneas no solo serían cuantitativamente representativas, sino que serían cualitativamente representativas, puesto que tendrían una dirección. Entonces, para designar la intensidad del efecto magnético, Faraday elaboró este concepto de líneas, cualquier cosa que fueran esas líneas, que era lo que podía transmitir esa interacción magnética, las llamó líneas de fuerza, y definió el concepto de intensidad de líneas de fuerza en términos de la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan un área en una determinada región del espacio, y a esto lo vamos a llamar pues
es una especie de flujo, porque todo esto proviene también de una mentalidad de mecánica de fluidos. Entonces, si a lo largo a lo largo y ancho del espacio se coloca esta diminuta brújula de prueba, se reconstruye todas estas líneas y todo este gran conjunto de líneas da lugar a lo que se conoce con el nombre de campo. Genéricamente, campo va a ser una modificación de las propiedades del espacio generadas por la presencia de alguna entidad electromagnética. Sabemos que, digamos, la fuente, por decirlo así, de todos los fenómenos electromagnéticos es la carga eléctrica. Entonces sabemos que la carga eléctrica también modifica el espacio a su alrededor, vamos a mirarlo más adelante, y va a generar algo equivalente que llamaremos el campo eléctrico. Cuando lo que tengo es un imán, entonces el campo en cuestión será un campo magnético. Y entonces les había comentado antes cómo en los intentos de Faraday de descubrir una simetría interna entre la electricidad y el magnetismo, en el sentido de que si yo quiero explicar lo que es un imán, me tengo que ir al nivel atómico y decir un imán es una gran colección de imancitos. ¿Pero qué es cada uno de estos imancitos? Cada uno de estos imancitos es una corriente eléctrica circular. Toda bobina se comporta como un pequeño imán, se comporta como un dipolo magnético. Los imanes siempre vienen en pares norte-sur, nunca viene un polo norte solo, un polo sur solo, siempre vienen en forma de dipolos magnéticos. Entonces, un gran imán será una colección de pequeños imanes y cada uno de esos pequeños imanes es una microscópica corriente eléctrica. Mírense que otra vez nos estamos metiendo en el problema de la estructura de la materia. Y entonces, la idea de Faraday es que si la electricidad, que es esta carga eléctrica que se mueve aquí, produce este imán diminuto cuya suma constituye un imán grande. Si la electricidad es lo que produce el magnetismo, ¿por qué el magnetismo no puede producir electricidad? Y entonces miremos esta situación. Tenemos acá una espira cuadrada y tenemos acá un campo, un imán que va a generar un efecto magnético sobre esa espira cuadrada. Lo que se observa es que si esta espira cuadrada empieza a rotar, entonces inmediatamente sobre ella aparece una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que tiene una característica. Cambia generando campos magnéticos que se oponen a la variación del campo magnético que está incidiendo sobre ella. Es como si la electricidad tuviera una especie de inercia. Si al girar la espira tiende a cambiar el flujo de campo magnético, se produce una corriente eléctrica que trata de compensar ese cambio. ¿Cómo? En el giro, el cambio está pasando de máximo a mínimo, entonces en la espira se van produciendo corrientes alternas. Esta es la razón por la que los grandes generadores de corriente eléctrica son generadores de corriente alterna. En realidad son espiras que están girando en la presencia de los campos magnéticos generados por imanes permanentes, y entonces esta es la razón, aparte de otras razones técnicas muy importantes, por las que las redes eléctricas que alimentan a las grandes y a las pequeñas ciudades son redes de corriente alterna. Entonces, este descubrimiento de Faraday, la ley de inducción de Faraday, me dice que es posible producir una corriente eléctrica por la variación de un campo magnético sobre una espira. Les decía
que de igual manera que Faraday se inventó el concepto de campo magnético y de líneas de fuerza magnética para describir el magnetismo, este concepto resulta ser muy útil cuando yo quiero describir la interacción de cargas eléctricas. Por ejemplo, tengo una carga positiva en presencia de otra carga positiva. Yo sé, por la ley de Coulomb, que establece que la fuerza entre cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia r entre las cargas al cuadrado, que si las cargas son del mismo tipo, la fuerza es positiva y por lo tanto repulsiva; si las cargas son de signo contrario, la fuerza es atractiva. Entonces, si alrededor de una carga eléctrica yo estudio todos los efectos que experimentaría una diminuta carga de prueba en cada uno de los lugares del espacio, y en cada uno de ellos dibujo la fuerza en la que se movería con una determinada aceleración, una carga libre puesta ahí. Entonces voy a tener un gran conjunto de líneas de fuerza, en este caso líneas de fuerza eléctrica. Lo interesante de hacer esta construcción es que en un determinado momento yo puedo analizar en un lugar del espacio el efecto que experimenta una carga puesta allí. Y entonces, si esta carga puesta aquí experimenta una fuerza F, yo voy a decir que es porque en este lugar hay un campo E que es igual a F sobre Q. O pongámoslo en otros términos, la fuerza F es el resultado de la interacción de una carga con un campo. Y ahora ya no me interesa en este punto qué fue lo que produjo el campo. Un campo que tiene una fuerza en esta dirección puede ser producida por una carga positiva acá o puede ser producida por una carga negativa acá. No me interesa. Lo interesante del concepto de campo es que me voy a preocupar por las propiedades electromagnéticas del espacio independientemente de qué lo generó. Decía Albert Einstein que el campo es una construcción, es un artificio que cobró realidad y va a adquirir todas las características de una entidad real, hasta el punto que hoy en día, para algunos físicos muy eminentes, lo único que realmente existe es el campo. Bueno, ya ojalá tengamos oportunidad de hablar más ampliamente de este tema. Los fenómenos electromagnéticos ya hemos visto tanto por la generación de campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas como de la generación de corrientes eléctricas a partir de la variación de campos magnéticos. Entonces lo que muestran es esta tremenda interrelación entre electricidad y magnetismo. Una de las expresiones más interesantes de esta interacción es la interacción magnética entre corrientes eléctricas. Sucede lo siguiente: cuando yo tengo un par de corrientes eléctricas que tienen la misma dirección, quiero decir un par de alambres, por los cuales circula una corriente eléctrica en la misma dirección, pues resulta que inmediatamente aquí aparece una fuerza de atracción. Las corrientes eléctricas paralelas se atraen. Por el contrario, las corrientes eléctricas antiparalelas se repelen. ¿Cómo puedo explicar esto? Pues esto se puede explicar de una manera muy interesante si consideramos lo que sucede en cada uno de estos conductores. Yo sé que una corriente eléctrica genera a su alrededor un efecto magnético. De hecho, cuando se estudia detalladamente, y estos fueron los estudios que realizó Ampère, se muestra que alrededor de una corriente eléctrica lineal se establece un campo magnético circular que tiene
el dibujo. Supongamos que esto es una mano derecha, supongamos que estos son los dedos de la mano derecha y supongamos que este es el pulgar. Si el pulgar describe la dirección de la corriente eléctrica, entonces los dedos describen la dirección del campo magnético. Esto se llama la regla de la mano derecha. Entonces, cuando yo analizo lo que sucede con un par de corrientes eléctricas paralelas, yo veo que una de estas corrientes genera en la otra corriente, en el lugar por donde está pasando la otra corriente, un campo magnético. El resultado de ese campo magnético es una fuerza que atrae la corriente, una corriente hacia la otra corriente, y viceversa, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando cambio la dirección? Cuando cambio la dirección, si aquí hay un campo magnético en esta dirección, aquí habrá un campo magnético en la dirección contraria. En consecuencia, se llega a la siguiente conclusión. Una carga eléctrica que se desplaza con velocidad v en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza que es proporcional a la carga, proporcional a la velocidad de la carga y proporcional al campo magnético multiplicado por un factor geométrico que es el seno del ángulo entre la dirección de la fuerza, la dirección del campo magnético y la dirección de la velocidad de la carga. Entonces miren, aquí la velocidad de la carga es la dirección de la velocidad de la corriente. La dirección del campo magnético es perpendicular. ¡Sorpresa! Por primera vez encontramos en la física fuerzas que son perpendiculares a las líneas de acción. Las fuerzas magnéticas. Y entonces estas fuerzas magnéticas que producen atracción y repulsión entre corrientes van a tener una utilidad todavía más impresionante, si se quiere, que las que ya habíamos visto de generación de campos magnéticos con corrientes eléctricas o de generación de corrientes eléctricas, porque con este tipo de fenómeno yo literalmente voy a mover el mundo, porque ese es el efecto de ese es el efecto que me va a permitir construir motores eléctricos. Con el fin de ilustrar la interacción entre el magnetismo y la electricidad, les he traído este video en el que ustedes van a apreciar cómo un imán que naturalmente no interactúa en términos magnetostáticos con un disco de aluminio va a comportarse de otra manera en el momento en que el disco empiece a girar. Miren cómo cambió la situación a partir del momento en el que el disco empezó a girar. Inicialmente el imán simplemente colgaba por la vertical debido a la gravedad, y ahora que el disco empieza a frenarse, el imán vuelve a su posición original. ¿Qué sucedió acá? Yo tengo un disco de aluminio, que es además un excelente conductor de la electricidad. Este disco de aluminio tiene cargas muy móviles, que es lo que le dan su excelente conductividad, y cuando el disco empieza a girar, cada una de las cargas, tanto las móviles como las fijas, experimentan las fuerzas perpendiculares de las que hablábamos hace un momento. Lo que pasa es que las cargas positivas no se pueden desplazar de sus lugares porque hacen parte de un cristal rígido, en cambio las cargas negativas, que son los electrones, sí se mueven. Cuando esas cargas se mueven por efecto de la interacción con el imán, generan unas corrientes eléctricas que a su vez interactúan con el imán, y a esto se debe ese desplazamiento. Esas corrientes se llaman corrientes parásitas. Otro ejemplo espectacular, muy notorio de lo que es el magnetismo, pues es el magnetismo de la Tierra. Como ustedes saben, la Tierra se comporta como un gran imán
en esta representación muy libre de la Tierra. Yo he pintado paralelos y meridianos y el concepto de polo es un concepto puramente astronómico, porque el polo es el que está definido por los ejes en los que apunta la Tierra hacia una estrella fija, que es la estrella polar. Pero las agujas, las brújulas, las agujas magnetizadas, tienden a orientarse señalando un punto de la Tierra que está muy cerca del respectivo polo geográfico, que es lo que se llama el polo magnético. Entonces, la Tierra se comporta como una especie de imán en el que las líneas de fuerza de Faraday tienen este comportamiento. Este campo magnético terrestre tiene la siguiente característica: se convierte en buena parte de la zona habitable en un escudo que nos protege de la radiación cósmica y de la radiación ionizante. Resulta que el Sol todo el tiempo está emitiendo gran cantidad de radiación, no solo radiación electromagnética, sino radiación de partículas cargadas. Veíamos en la expresión anterior de que la fuerza magnética sobre una partícula en movimiento depende del ángulo θ entre la dirección de la partícula y la dirección del campo. Entonces volvamos al caso de la Tierra. Las partículas que llegan a la Tierra en la zona ecuatorial vienen muy perpendicular al campo magnético. Entonces la fuerza que estas partículas experimentan es una fuerza que es perpendicular a este campo y perpendicular a esta velocidad. Esta fuerza hace que estas partículas hagan algo como esto, y entonces de alguna manera queden atrapadas en un gran cinturón alrededor de la Tierra, que además se llama el cinturón de Van Allen, que es una zona de alta radiación. Lo interesante es que estas partículas, que son muy energéticas, que serían potencialmente peligrosas para la vida en la Tierra, no alcanzan a llegar a la Tierra. Porque, como les digo, si la velocidad de la partícula tiene esta dirección y el campo magnético tiene esta dirección, la fuerza perpendicular en esta dirección hace que la partícula describa una trayectoria en espiral, que pierda su energía, en fin. Pero ¿qué pasa en los polos? En los polos, el ángulo, cuando la radiación llega por los polos, el ángulo es muy pequeño. Entonces, estas líneas de campo se convierten en unas especies de conductoras, van como dirigiendo las corrientes eléctricas, y eso tiene una de las más impresionantes manifestaciones que ustedes pueden ver, que son las auroras boreales y australes, las llamadas luces del norte, cerca de los polos, y cuando se dan las condiciones adecuadas atmosféricas y de viento solar, entonces se producen estas impresionantes manifestaciones que no son más que chorros de partículas cargadas supremamente energéticas chocando contra las capas superiores de la atmósfera a alturas entre 100 y 200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y producen un efecto muy parecido, un efecto de fluorescencia muy parecido del efecto por el cual nosotros vemos en muchos lugares que tenemos iluminados con lámparas fluorescentes. Esta posibilidad de conducir partículas cargadas mediante campos magnéticos se utiliza sistemáticamente en algo que ha prometido siempre ser la solución al problema de la energía del mundo, que es sacar energía del agua del mar a partir de un proceso que se llama fusión nuclear, que es el mismo proceso que utiliza el Sol, que lleva 5.000 años emitiendo, radiando energía en todas direcciones, 5.000 millones de años, y que se espera que continúe otros 5.000 millones de años
emitiendo esta energía. Entonces, como en la Tierra no podemos tener las presiones extraordinarias que se tienen en el núcleo del Sol, que es donde se producen los procesos de fusión, entonces se trata de calentar plasmas, que son partículas ionizadas, partículas cargadas de alta energía. Se trata de concentrarlas en un gran tubo toroidal mediante campos magnéticos hasta que alcancen las temperaturas, las energías o las velocidades, recuerden, todos estos términos son altamente equivalentes, para chocar entre sí y quedar unidas y liberar las grandes cantidades de energía. Esta muestra, esta gráfica que tenemos aquí corresponde a una colaboración internacional, el ITER, para producir energía de fusión a partir de la fusión de plasmas en un sistema toroidal. Les traigo aquí un ejemplo, ya un viejo conocido de ustedes, mi mapamundi de levitación magnética, que podría además tener otras, y que tiene, por supuesto, otras aplicaciones aparte de esta que yo les muestro acá. Mediante sistemas de levitación magnética, por ejemplo, se podrían, perdón, mediante sistemas de levitación magnética, se podrían suspender grandes pesos, se podrían soportar el peso, por ejemplo, de un tren. Ya hay funcionando trenes de levitación magnética, aunque los japoneses llevan pues varias decenas de años experimentando con sus trenes, todavía no los ponen en servicio comercial. Ya los chinos tienen trenes de levitación magnética. Con la levitación magnética se tiene un doble y muy interesante efecto, y es que se reduce la fricción y el mismo sistema que produce la levitación produce el impulso. Los motores magnéticos, esto hace parte de nuestra vida cotidiana. Lo que ustedes ven acá es el motor de un disco duro de un computador. Cuando uno desbarata un motor de estos, que es el que tienen a la izquierda, ve algo como lo que hay a la derecha. Lo que hay a la derecha ustedes pueden ver es una corona de bobinas. En realidad esa corona es una corona de electroimanes. Cada una de esas pequeñas bobinas es un electroimán que se activa y se desactiva con la llegada de una corriente eléctrica y que va a interactuar con el imán permanente que hay en esta otra parte, que es el rotor del motor. Esto es lo que llaman los mecánicos un estator, es la parte que se queda quieta, y esta es la parte que se llama un rotor. Entonces, ilustré en esta otra foto, ustedes pueden ver que este estator en realidad es un imán de porcelana en forma de anillo, que tiene campos magnéticos sectorizados, no tiene toda la magnetización igual en todas sus partes. Por eso puse acá estos pequeños balines para que ustedes se den cuenta de que, al igual que estas bobinas, digamos, constituyen una distribución discreta, aquí también hay una distribución discreta de campos magnéticos. Enviando de manera adecuada los impulsos, entonces esto produce una rotación con una frecuencia muy controlada y muy precisa, que es la que permite que funcionen nuestros discos duros. Si yo, perdónenme, me devuelvo, si yo hago que en lugar de alimentar esto con una corriente eléctrica, yo pongo a mover el rotor, entonces lo que tengo es un generador, porque voy a tener un campo magnético que está variando sobre una bobina, y entonces voy a tener un generador eléctrico. Hago énfasis en un concepto que aparece en la ley de inducción de Faraday. Se dice que cuando sobre una bobina se produce la variación del flujo de campo magnético, entonces aquí se produce una corriente eléctrica. Ahora, ¿a qué asocio esa corriente eléctrica? No puedo utilizar el concepto de voltaje, no puedo utilizar el concepto de diferencia de potencial, porque aquí no hay una fuente eléctrica. Aquí es directamente el campo el que le entrega energía a esta bobina para que se produzca una corriente eléctrica.
por razones históricas no del todo afortunadas, entonces se dice que aquí se produce una fuerza electromotriz, así se la describe, potencial electromotriz o fuerza electromotriz, que ni es fuerza ni es potencial, es simplemente una medida de la cantidad de energía que el campo le entrega a una bobina para que se produzca una corriente eléctrica, y este es igual a menos el cambio del flujo del campo magnético. El flujo de campo magnético es el campo por el área de la bobina por unidad de tiempo. Entonces llamo flujo de campo magnético al producto del campo por el área, y digo que la fuerza electromotriz inducida es menos el cambio de ese flujo magnético por unidad de tiempo. Y entonces aquí lo que quiero destacar es, por razones históricas, conservamos nombres inapropiados como el de fuerza electromotriz o potencial electromotriz en lo que es el mecanismo por el cual el campo magnético entrega energía a un sistema para la realización de un trabajo. Como último ejemplo de lo que son las aplicaciones de los motores y los generadores eléctricos, pues les quiero mostrar nuestro querido metro. Es interesante el metro por lo siguiente: primero, porque se alimenta por electricidad a través de estas catenarias, y mediante esto se llama un pantógrafo. El contacto con este pantógrafo alimenta de electricidad al tren. Los motores eléctricos hacen que el tren se ponga en movimiento. Estuve tratando de encontrar datos, pero no encuentro datos precisos. Yo lo único que sé es que cuando el metro está en movimiento con sus miles de pasajeros adentro, además del peso de sus vagones y sus motores, pues estamos hablando de muchos cientos de toneladas en movimiento que alcanzan velocidades del orden de 80 kilómetros por hora. Les dejaré como un ejercicio que calculen cuál es la cantidad de energía que se necesita para poner en movimiento una masa de estas magnitudes a una velocidad de 80 kilómetros cuadrados. Entonces el metro se mueve inicialmente porque tiene un motor eléctrico alimentado por electricidad. La parte interesante es el frenado del metro. Cuando ustedes calculen esta cantidad tan impresionante de energía que se necesita para que el metro alcance una velocidad de 80 kilómetros por hora, uno puede pensar, ¿qué pasa cuando el metro frena? Bueno, inevitablemente se va a producir calor porque mucha de esa energía se va a perder. Pero en sistemas como este, la parte interesante es que lo que antes era un motor se vuelve un generador. El sistema de frenado del metro es un sistema que devuelve energía a la red, haciendo que esto sea un sistema muy óptimo. De esta manera vemos cómo nuestra cotidianidad está literalmente invadida y casi que no podría ser sin todas las interacciones electromagnéticas. Quiero que discutamos un poco en torno a lo que yo planteaba. Como ustedes ven, pues ya hemos sido redundantes en el tema de la elaboración del concepto de campo. Podemos todavía ser más precisos con el concepto de campo, diciendo que el campo es una condición que se superpone en cada punto del espacio y que se manifiesta a carácter muy particular dependiendo del tipo de campo. Por ejemplo, si en un punto del espacio un cuerpo experimenta una aceleración, podemos decir, y bueno, sin entrar en contacto absolutamente con ningún otro elemento, podemos decir que ese cuerpo se encuentra, por ejemplo, en un campo gravitacional, suponiendo el caso de que ese cuerpo no manifiesta cargas eléctricas. Entonces un cuerpo como una manzana experimenta una fuerza, y vamos a decir que esta fuerza es
la interacción entre la masa del cuerpo y algo que vamos a llamar el campo gravitatorio G. De igual manera, si un cuerpo del cual sabemos que posee una carga Q experimenta una fuerza F, decimos que esta fuerza es, escribiéndola como una interacción entre la carga y el campo que hay en este punto del espacio. Y por último, veíamos que cuando una carga está en movimiento y esa carga experimenta una fuerza perpendicular a su movimiento. Recuerden que las fuerzas perpendiculares producen trayectorias circulares. Decimos que aquí, en este punto, si esta es la fuerza, decimos que aquí en este punto existe un campo magnético que forma un plano con la dirección de la fuerza y produce con la dirección del movimiento de la carga y produce una fuerza perpendicular a ese plano que genera esto y que es una fuerza de esta forma. Q por B por beta. Si le damos el carácter vectorial a cada uno de los elementos que se representan no solo como una magnitud, sino como vector, podemos llegar a un concepto muy interesante, y es que la fuerza electromagnética que interactúa sobre una carga en presencia de campos eléctricos y campos magnéticos es de la forma E más B cruz B, que es la llamada fuerza de Lorentz. Aquí tenemos una expresión para la descripción de la interacción general de una carga eléctrica con un campo electromagnético. Insistiremos en el concepto de campo electromagnético, ya van a ver ustedes por qué. Resulta que, volvamos a esta, voy a utilizar acá, esta está muy buena. Si yo tengo una espira metálica, esta espira metálica además tiene la posibilidad de rotar en este eje, y a esta espira metálica vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá, me prestas en presencia de esta espira metálica vamos a poner un imán. Por lo tanto, las líneas de fuerza que salen del imán atraviesan la espira, y entonces yo puedo decir que hay un flujo magnético que es igual al campo magnético sobre la espira multiplicada por el área de la espira. Voy a poner aquí un puntico y escribámoslo de todos modos de esta manera. El campo ya define una dirección muy precisa, y la espira, yo puedo orientar la espira definiendo un vector perpendicular al plano de la espira. Entonces, si esto es el campo, este es el área A de la espira, voy a introducir aquí un término de seno de teta, que es la dirección entre el plano y el campo magnético. Decíamos que hay varias situaciones que se pueden presentar para variar este flujo. Por ejemplo, y la más recurrente, poner a rotar la espira. Cuando yo pongo a rotar la espira, ¿qué va a pasar? Teta va a variar con una determinada frecuencia, la frecuencia de rotación de la espira. Entonces, este seno de teta será una función que está variando entre -1, 0 y 1. Por lo tanto, este flujo de campo magnético va a ir de máximo a mínimo, y esa variación del flujo de campo magnético se va a transmitir, se va a representar o se va a manifestar, esta variación en el tiempo se va a manifestar
pongo un signo menos acá, con la llamada fuerza electromotriz, que tal como veíamos, me dice Gaspar de Rodas, sí, es una función sinusoidal, es una función seno. Esta fuerza electromotriz, que por razones históricas se llamó fuerza electromotriz, es en realidad la cantidad de energía que se está suministrando para que se recorra este circuito. Recuerden lo siguiente, para que aquí se produzca una corriente eléctrica en este circuito es necesario que se genere un campo eléctrico, ¿cierto? Este campo, perdón, yo había puesto por aquí mal, esto no es, tengo aquí un error, estos no son campos eléctricos sino magnéticos. El flujo es el producto del campo por el área, el campo por el área por el seno de teta, muy bien. Entonces, noten lo siguiente, la variación del flujo magnético genera campos eléctricos. Esta es la gran conclusión, la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico variable. Y un campo eléctrico variable sobre un conductor puede producir una corriente eléctrica. Esta es la razón por la que los generadores eléctricos simplemente en una de sus versiones aprovechan la existencia de imanes permanentes que generen campos magnéticos muy poderosos, es decir, flujos magnéticos muy poderosos. En presencia de este flujo se pone a rotar una espira, de hecho no es una espira, son muchas espiras, porque cada una de ellas va a hacer una contribución. Entonces, la suma de muchas espiras rotando, o sea, de un embobinado girando, va a producir una variación sistemática de esto. Pero entonces, miren esto, este flujo de campo magnético está variando en el tiempo. Está variando en el tiempo. Voy a tener entonces que esta fuerza electromotriz, como va a ser la variación en el tiempo de un seno, pues será algo proporcional a un coseno de omega t. ¿Con qué frecuencia va a variar? Y entonces aquí hay un detalle técnico interesante, porque los estándares internacionales se dividen básicamente entre dos frecuencias. Nosotros trabajamos con 60 Hz, es decir, nuestra red eléctrica, el potencial de nuestra red eléctrica, que entre otras cosas, y por esta razón se llama un potencial alterno, nosotros le decimos una corriente alterna, en realidad es un suministro alterno de electricidad. Cuando yo tengo en una toma eléctrica los dos polos, vamos a poner dos tomas, entonces la electricidad que se genera depende del potencial que hay entre estos dos elementos. Este potencial, decimos, es un potencial alterno que también por razones históricas y geopolíticas para nosotros es de 120 voltios, decimos 120 voltios de corriente alterna, y una corriente que varía con una frecuencia de 60 Hz. Importante. ¿Por qué? Porque casi todos los dispositivos eléctricos y electrónicos funcionan con base en un reloj. Y nuestro reloj más fundamental, nuestro reloj más universal es la red de 60 Hz. En otras, bueno, nosotros digamos que tecnológicamente estamos muy apegados a todo lo que tiene que ver con Norteamérica, y como ya tienen redes de 120 voltios y 60 Hz, pues esa es la red que nosotros tenemos. Pero en Europa, por ejemplo, utilizan una red de 60 Hz. Aquí hay una cosa curiosa que tiene connotaciones históricas. Los ingleses y los norteamericanos siempre han tratado, digamos, de diferenciarse de los europeos continentales. Tienen así su propio y horroroso sistema de medidas
imperiales, así se llaman, de yardas y millas y pulgadas y todas estas cosas. En cambio, en Europa lo más acogido es el sistema decimal. Miren que la frecuencia 50 está más acorde con el sistema decimal que la frecuencia de 60. Por otra parte, en Europa es muy frecuente encontrar voltajes del orden de 220 voltios. Vamos a una aplicación práctica muy directa de todos estos conceptos. Las baterías. Miren la batería de su celular. Bueno, si es uno de esos celulares a los que no se les puede ver la batería, muy posiblemente cuando ustedes le compraron les dieron una referencia importante. Entonces nosotros tenemos una batería que es algo como esto. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Como una batería, una pila es básicamente un desbalance de cargas eléctricas producido por una reacción química. Entonces lo que vamos a tener en realidad es una gran cantidad de electrones que pueden viajar desde el polo negativo hacia el polo positivo. Esta es la dirección en la que viajan los electrones, aunque la convención de la corriente eléctrica es que la corriente eléctrica tiene la dirección en la que viajan las cargas positivas. En realidad, en estos procesos son muy pocas las cargas positivas que se desplazan y la mayor parte de la corriente está soportada por nuestro amigo el electrón. Bueno, a diferencia de la red en la que la potencia eléctrica se genera por la rotación de una bobina en un campo magnético, en una batería se produce una reacción química y esta reacción química produce un desbalance de cargas eléctricas, genera una gran cantidad de cargas eléctricas negativas en un extremo que tienden a recorrer el circuito para neutralizar la reacción. ¿Cuánto dura esta reacción? Esto se lo están contando porque a usted con mucha frecuencia le dan la siguiente información. Esta batería es una batería de 1.5 voltios. Muy bien. ¿Qué información le están dando ahí? Cuando le dicen que la batería es de 1.5 voltios, le dicen que la energía necesaria para que un electrón recorra el circuito es de la carga del electrón multiplicada por 1.5 voltios. Recuerden entonces que la energía está en estos términos. Pero con frecuencia ustedes van a encontrar una información de este tipo. Por ejemplo, ponerlo bien fácil. Una batería que ya es de buenas características es una batería de 2000 miliamperios hora. ¿Qué información le están dando acá? Le están diciendo que la energía almacenada en esta batería es capaz de sostener una corriente de 1 amperio, una corriente de 2000 miliamperios, es decir, una corriente de 2 amperios durante 1 hora. O de manera equivalente, miren, 2000 miliamperios en 1 hora es equivalente a 200 miliamperios en 10 horas. Me parece que esta cifra es bastante interesante por lo siguiente. Típicamente, el consumo promedio de un celular es del orden de los 200 miliamperios. Consumo promedio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ocasiones cuando el celular está en stand-by consume muy poquita energía. Pero cuando el celular está realizando una tarea pesada, por ejemplo, bajar un video,
Entonces consume mucha más energía. A propósito, ahí se manifiesta de una manera excelente el efecto Joule. Cuando se está consumiendo mucha energía y hay una corriente muy alta dentro del celular, ¿qué pasa con el celular? Ustedes lo experimentan todo el tiempo. Se calienta. Cuando usted lleva una hora hablando por teléfono con alguien, le dice, qué pena, te tengo que cortar, se me calentó la oreja. Claro, el celular se calentó porque lleva una hora trabajando a una potencia cercana de la potencia máxima. Entonces miren la información que le están dando a usted acá. Si la batería de su celular es de 2000 mAh, entonces ese celular puede trabajar aproximadamente bien y de manera continua durante unas 10 horas. Y bueno, esto es cierto, porque en 24 horas, que es lo normal de recargar un celular con un uso moderado, pues la mitad del tiempo el celular está gastando muy poquita energía, la otra mitad del tiempo está cerca de su límite de energía. Y antes de terminar, quiero hablar también de otra información que le está dando esta batería, que es muy importante. Esta batería le está diciendo cuál es la potencia. Entonces, la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo que es capaz de suministrar la batería. Ya dijimos que la energía es la carga total, ¿cierto? La carga total multiplicada por el potencial, esto sobre el tiempo. Y entonces noten que aquí aparece la relación carga-tiempo, pero la carga-tiempo es la corriente, entonces la potencia que puede suministrar, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que puede suministrar una batería como esta, está dada por el potencial y la intensidad, es decir, la corriente. Entonces caracterizamos un dispositivo de almacenamiento de energía, que es una batería, en términos de estos parámetros. Miren que en la publicidad de los celulares de alta gama, que traen absolutamente de todo, sobre todo una cámara maravillosa, inclusive sirven hasta para hablar por teléfono, pero que son extraordinariamente demandantes de recursos. Una de las garantías que les dan, por decirlo así, es que este celular viene con una batería de 4000 mAh, o sea que dura muchísimo más. Bueno, con estas consideraciones, pues creo que hemos ilustrado muy bien cómo los principios de la electrodinámica se aplican a situaciones y necesidades muy concretas de nuestra vida cotidiana. Eso es todo.